Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 22 de junio del 2011, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli, Ricardo Dumont Callirdos, Fernando Calle Jayén, Gerardo Eto Cruz y Óscar Urbiela Jani. Secretario redactor, doctor Víctor Alzamora. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor presidente. En las causas programadas para la fecha, señor presidente, se ha solicitado informar oralmente en la siguiente causa. Causa número 1, expediente número 2072, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Anatolio Pedro Toledo Manrique contra la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el Procurador Público del Poder Judicial, el doctor Segundo Jesús Viteri Rodríguez. Señor presidente, señores jueces constitucionales, con su venia. El presente proceso de habeas corpus, si bien es cierto, no ha concurrido la parte impugnante del recurso de grado constitucional, es necesario hacer el informe por las siguientes pautas. Don Anatolio Toledo Manrique interpone el habeas corpus porque supuestamente, al vulnerarse el debido proceso, si le afecta conexamente su libertad, en dos sentencias expedidas tanto en primera instancia como en segunda instancia con arreglo a la ley y por mandato de la Constitución y en estricta aplicación del proceso contradictorio. El fiscal acusa a don Anatolio Pedro Toledo Manrique por delito de falsedad ideológica y el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, el famoso caso de las telecomunicaciones, donde este señor, supuestamente con dos socios, crean una empresa y se adjudican el monopolio de una empresa telefónica con el Estado peruano por 20 años. Se acreditó en el proceso y con las pruebas suficientes y con más que indicios razonables de que esas empresas fueron debidamente simuladas, donde el señor fue el principal accionista de esa empresa y creo que empresas con un chofer y personas que no tenían que ver nada en relación con telecomunicaciones. Entonces la objeción es dice que al momento de condenarse no dio pruebas suficientes o elementos suficientes o indicios razonables para llegar a establecer una verdad concreta en un proceso penal donde se ha sentenciado a 4 años de pena privativa de libertad basados en el principio de legalidad. El delito cometido en la fecha se encontraba tipificado en el artículo 411 del Código Penal, se encontraba tipificado en el 411 del Código Penal. Se acreditó con pruebas suficientes que el señor hizo una falta de declaración en un procedimiento administrativo, se acreditó que hizo una pruebas que se valoraron en el juicio oral. Y con la innovación que en el juicio oral, y eso hay que dejar plenamente establecido, que en el juicio oral sí dice porque existe una imputación fiscal, existe una acusación sustancial, donde el fiscal superior, basado en las pruebas y elementos de prueba o indicios acopiados en la etapa de la instrucción, tiene la capacidad suficiente, de acuerdo al decreto legislativo 052 y a la propia Constitución Política del Estado, de formular una acusación sustancial, y esa acusación, aún más, con las reformas incorporadas al Código de 1940, existía la audiencia de control de acusación. En la audiencia de control de acusación previa al inicio del juicio oral, el abogado del imputado o en este momento ya acusado puede ojar la acusación en su parte formal y en su parte sustancial, en cuanto a la tipicidad, en cuanto a las excepciones o cualquier medio o medios alternativos que le ofrece el Código del Reglamento Procesal Penal
para que se extinga la acción o porque hay una excepción, porque no concurren los elementos de tipicidad, tanto objetivo como subjetivo en el elemento penal, el tipo penal. Y cosas que no lo hizo en el transcurso del proceso, no planteó ninguna excepción. Si él decía que no era delito, previamente planteó una excepción de transacción, donde ahí se discute por tener delito, si hubo o no delito. Y no sucedió. Y no se puede venir ahora a un proceso constitucional donde ya el tribunal, en múltiples ejecutorias, incluso en la publicada el día de ayer publicada en el caso de San Martín, Wilmer Torres Vela, 053-2001, dice el Tribunal Constitucional, declara improcedente, dice, el Tribunal en reiteradas resoluciones ha sido claro y contundente en emitir pronunciamientos en pedidos como este cuando menciona que la demanda como objeto de unidad de sentencia condenatoria se sustenta en el dato de valoración probatoria y de responsabilidad expresado que este excede el objeto del procedimiento constitucional, y así lo ha dicho el tribunal, que no puede ingresar al juicio de reproche por cuanto a la culpabilidad e inculpabilidad. Sentencia firmada por 6 magistrados, con excepción del distinguido magistrado del doctor Calle. Entonces, ese es el criterio uniforme. Entonces, han creado jurisprudencia, ya existe certeza, ya existe certidumbre de que los procesos judiciales enmarcados dentro del ordenamiento legal, enmarcados dentro del Código de Procedimientos Penales y en la facultad que nos otorga a los magistrados la Constitución Política del Estado en el artículo 138 y 139, no pueden recurrirse a esta vía, salvo que se vulnere algún principio constitucional, porque estamos ante el principio de legalidad y el principio constitucional. Y ahora, como lo voy a reiterar y agradecer a ustedes, ayer el doctor Néstor Pedro Sagués, en una charla dictada a los procuradores públicos, nos dio ahora el principio de convencionalidad, que también vamos a recurrir cuando se viole la Constitución Política del Estado y no se respete el orden interno, podemos recurrir al famoso principio de convencionalidad que ha hecho mención el doctor Néstor Pedro Sáenz. En ese sentido, pensando, a fin de crear certeza, si no es cierto, no establecemos la regla del sectoriario ni de tal decisión, soltamos usted, se rechaza el plano y se le ponga una multa al abogado por inventar escritos maliciosos y mover al tribunal constitucional en casos que no tienen trascendencia jurídica. Gracias, señor. Ministro, causa pide el voto. Causa número 2, expediente número 2081, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Columna Mundial e IRL contra la SUNAT. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el Procurador Público de la SUNAT, el doctor Daniel Irwin Yacolca Estares. Con su venia, señor presidente, señores jueces constitucionales de este ilustre Tribunal Constitucional, en representación de la SUNAT, vamos a poner los argumentos por los cuales consideramos que el recurso de agravio debe ser declarado improcedente, por lo tanto, se debe confirmar la resolución venida en grado. La materia controvertida está en el sentido de que el demandante lo que busca es la inaplicación de un decreto de urgencia 050-2008 y del decreto de urgencia 058-2008. mediante las cuales busca lograr ingresar vehículos con más años de antigüedad de lo previsto en las normas establecidas. En razón a ello, hacemos hincapié en que existe una resolución ya del Tribunal Constitucional, el número 00648-2011, acción de amparo, de fecha 14 de abril de 2011, mediante la cual en un caso similar se ha declarado improcedente la demanda, ¿no? Y específicamente porque el contribuyente, o en este caso el demandante, no ha cumplido con los requisitos establecidos en el decreto de urgencia 058-2008. Eso sería todo, señor. Dice la causa, puede voto. Causa número 3, expediente número 2085, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Juan Humberto Vázquez Laguna contra Gladys Margot Echaíz Ramos, ex fiscal de la Nación, y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el doctor Aníbal González Atala. Señor presidente, señores jueces constitucionales, bueno, es materia de recurso de agravio constitucional la sentencia emitida por la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima, que resuelve declarar improcedente la demanda constitucional de habeas corpus promovida en contra de la ex señora fiscal de la Nación, Gladys Margot Echaíz Ramos, y contra el doctor Pablo Sánchez Velarde. Ahora bien, ¿cuál es el supuesto agravio constitucional al que alega el demandante? Bueno, el demandante
manifiesta que se habría vulnerado su derecho constitucional a la defensa al no habérsele permitido hacer el uso de la palabra en el informe que había solicitado en el proceso disciplinario seguido en su contra por la supuesta comisión, por la comisión del delito de prevaricato. En cuanto al alegado, señor magistrado, es menester precisar que para la procedencia de esta clase de habeas corpus es necesario verificar que exista conexidad entre la supuesta vulneración al derecho constitucional invocado y que exista conexidad con la libertad individual. Supuesto de hecho que en el caso concreto de Autos no se manifiesta, pues nos encontramos ante un proceso disciplinario seguido en contra del favorecido. Analizando el caso de fondo, en cuanto al alegado que no se le habría puesto de manifiesto para que concurra al informe oral, en auto sobra el oficio número 525/2009, cursado por la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, en el cual se le notifica para que asista a la vista de la causa, situación que no asistió el favorecido con la presente demanda. Entonces, señores magistrados, no se manifiesta de modo alguno vulneración alguna al derecho constitucional a la libertad individual ni algún derecho conexo, por lo que la presente demanda deviene improcedente. Vista la causa, queda el voto. Causa número 4, expediente número 2097, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Ronald Atencio Sotomayor a favor de Julio Alberto Iparraguirre Castillo, contra Salas Gamboa y otros jueces supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el doctor Ronald Darwin Atencio Sotomayor, por la parte demandada el procurador del Ministerio de Justicia, el doctor Óscar Rolando Lucas Asensios. Bien. Señores miembros de este tribunal, tengan todos muy buenos días. Vengo a informar respecto a la causa ya señalada. Lo que sucede, señores miembros de este tribunal, es que vengo a argumentar lo siguiente, que la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Suprema se ha vulnerado el principio de la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso en su faz formal, específicamente la motivación de la fundamentación y de las resoluciones judiciales, y también en defensa del precedente vinculante. Los argumentos son los siguientes. A mi patrocinado en primera instancia, la Sala Penal de la Corte Superior lo condena a 15 años. En segunda instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema cambia la calificación jurídica y lo condena por el artículo 189 infai del Código Penal, robo agravado en banda, cuando la Sala Penal de la Corte Superior no lo había condenado por el supuesto de pertenecer a una banda u organización criminal. Pero resulta que la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema no explica en ningún supuesto ni en ningún fundamento el por qué mi patrocinado es parte de una organización criminal. El único supuesto, el único fundamento que tiene la Sala Penal de la Corte Suprema es un fundamento 15º, que dice que de los diversos medios de prueba actuados en el presente proceso se tiene que participar en comunión de sus concausados en actos graves. De sus diversos medios de prueba. Yo he buscado la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema y en ningún supuesto fundamenta el por qué mi patrocinado, Iparraguirre Castillo, pertenece a una organización criminal. No hay ningún motivo, no hay ningún fundamento. Es por eso que ya el Tribunal Constitucional en otras sentencias ha señalado que existen vicios en la motivación. Y eso es uno de los fundamentos por los cuales nosotros venimos a argumentar acá que se declare nula la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, porque existen deficiencias en la motivación externa. Es decir, el juez no ha confrontado o analizado la validez fáctica con la validez jurídica. ¿Cuál es el hecho que le dice a la Sala Penal de la Corte Suprema que mi patrocinado es parte de una organización criminal? ¿Dónde están los motivos? Insuficiencia en la motivación. Donde la Sala Penal de la Corte Suprema tuvo que haber hecho una argumentación suficiente. Y es así que el derecho a la presunción de inocencia, invocando nuestro nuevo Código Procesal Penal en el artículo 2 del título preliminar, establece que la única forma de desvirtuar esta es con suficientes medios de prueba que logren desvirtuar la presunción de inocencia. Vuelvo a preguntarme, ¿dónde están los suficientes medios de prueba que diga la sentencia? Porque tiene que explicarse la sentencia. No vengo a pedir valoración de la prueba. Vengo a que me explique dónde está la sentencia, dónde está el fundamento que diga que mi patrocinador pertenece a una organización criminal.
Además, la Sala Penal de la Corte Suprema, como ya lo dijo su Tribunal Constitucional en el caso Yuliana Yamoja, establece un criterio más cuantificador que cualificador. O sea, son varios los que cometen el delito, en consecuencia es una organización criminal. Ese es un criterio cuantificador más que cualificador. Y ya el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene que partirse más de criterios cuantificadores que cualificadores. O sea, el que da más puñaladas es el agresor, como lo dijo en el caso de Yuliana Yamoja. No es así. ¿Dónde está la motivación que dice que mi patrocinado es parte de una organización criminal? Es más, la presente sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema data del año 2007. Y para el año 2007 ya estaban vigentes determinados precedentes vinculantes, y es ahí otro de los argumentos de defensa. El acuerdo plenario número 1 del año 2006 establece las reglas para la prueba indiciaria. En el presente caso no existe ni una sola prueba de cargo directa que vincula a mi patrocinado no solamente como autor del delito, sino también como parte de cualquier organización criminal, porque nadie los indica. Entonces la Sala Penal de la Corte Suprema debió basarse sus argumentos en prueba indiciaria. Debió establecer los requisitos de la prueba indiciaria señalados en el presente vinculante, y no lo menciona. No los menciona. Es más, tenemos el precedente vinculante, el acuerdo plenario número 2/2005, que establece las reglas para condenar a una persona cuando solamente existe la versión de los coimputados o la sola versión del agraviado que a la vez es testigo. Acá ningún agraviado vincula a mi patrocinado, los coimputados no lo vinculan, debió aplicarse ese presente vinculante, tampoco se aplica el presente vinculante. Y también el acuerdo plenario 8/2007, donde establece las reglas que se debe tener en cuenta para establecer en qué caso se debe aplicar el 189 infai del Código Penal, es decir, banda o organización criminal. Tampoco se aplica ese presente vinculante. Entonces, señores miembros de este tribunal, mis argumentos son los siguientes, ¿no? Terminando y redondeando la idea. Presunción de inocencia, motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, y vengo a invocar también que debió aplicarse los precedentes vinculantes, es decir, defensa del precedente. Muchas gracias, señor amigo. Abogado, el magistrado Fernando Calle le va a hacer algunas preguntas. Muchas gracias, presidente, con vuestra venia. ¿Cuál fue la resolución? Porque esto ha sido un juicio oral, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál ha sido la sentencia en la Corte Superior? ¿O se está repitiendo, la Suprema repitiendo lo que dice la Superior en la condena? Muy bien, la Sala Penal de la Corte Superior lo condena a un patrocinado lo condena a una pena de 15 años por el delito de robo agravado. Y la Sala Penal de la Corte Suprema lo que hace es cambia la calificación jurídica y lo condena por la última parte del 189, es decir, por pertenecer a una organización criminal y poner la cadena perpetua. El recurso de nulidad fue interpuesto por el fiscal superior. Sí. ¿Cierto? Eso es lo que motiva que la Sala Suprema pueda variar la condena. Sí. Ratifiquen algo, recoge. ¿Usted está conforme con la sustentación de la Corte Superior, de la Sala Superior? No venimos a argumentar que mi patrocinado es inocente. No, me refiero a la sustentación de la Superior no está... ¿Y ella, la Suprema, no ha hecho referencia en algo? Ahí viene lo curioso, ¿no? Que la Suprema establece, como le digo, lo único que dice en su fundamento 15º, y no dice nada más, porque lo otro se refiere a los otros imputados, lo único que dice es lo que le comenté señor miembro del Tribunal Constitucional, de los suficientes medios de prueba, ¿no? Dice, ¿no? Y Parraguirre Castillo, ¿no? Y dice, ¿no? Es de resaltar que si bien a formular una confesión parcial, dice, bueno, procesalmente hablando no existe la confesión parcial, no es total o no lo es. La confesión o es sincera o no lo es, pero bueno, dice sobre los delitos de secuestro, extorsión y robo, y ahí discúlpeme, hay otro error. La Suprema dice que mi patrocinado ha sido procesado y condenado por secuestro, robo y extorsión. Mentira. El fiscal y todo el proceso solamente se ha seguido contra él por el delito de secuestro y de extorsión, y no por robo. Pero en el recurso de nulidad el fiscal no amplía su acusación. No amplía, es más, su fundamentación del fiscal supremo es de 2 hojas, y inclusive, ¿no? Aún así quisiera incorporar, no podría hacerlo, porque el fiscal superior no podría incorporar una nueva calificación jurídica, no, salvo que la determinación alternativa. Sí puede sustentar para efectos de que se eleve la pena, es el único. No es el único de las partes que podría lograr ello. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso, no es cierto? Sí, efectivamente, no vengo a invocar el tema de reformatio impeius, sí, el fiscal ha interpuesto recurso de nulidad. Lo que pasa es que la Suprema dice que mi patrocinado pertenece a una organización criminal, cuando la superior no dice eso, o sea, la que tuvo oralidad, la que tuvo inmediación, la que tuvo contradicción, no dice eso. Doctor, ¿y la Suprema no tiene esa facultad?
lo que, bueno, la Suprema no tiene inmediación, no tiene oralidad, no tiene contradicción. Pero no tiene la facultad de modificarla. Sí tiene la facultad de modificar, y lo único que yo pido es que me explique y el por qué, ¿no? ¿Dónde está el motivo que diga que pertenece a una organización criminal? Gracias, presidente. Gracias, señor presidente, señores jueces constitucionales. El cuestionamiento que hace la defensa es respecto a la Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Permanente, aduciendo la falta de motivación, en consecuencia se estaría afectando el debido proceso. No es cierto lo que mi colega señala, por cuanto la misma Ejecutoria Suprema en los considerandos establece las razones y motivos sustentadas con las pruebas, las cuales han acreditado su responsabilidad. Los delitos que se le inculpan son pues delito de robo agravado, establecido en el artículo 189 del Código Penal, último párrafo. Este artículo señala y sanciona con cadena perpetua, teniendo en consideración de que la sentencia recaída en primera instancia, que lo condenó a 15 años de pena privativa de libertad, fue recurrida por el fiscal provincial. En consecuencia, la Fiscalía Superior interpuso recurso de nulidad y la Sala Penal estaba facultada, conforme lo establece el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, para modificar respecto a la pena. Y es en ese sentido que se modificó la pena a cadena perpetua. Las razones por las cuales se ha establecido y consideramos que se encuentra debidamente motivada la Ejecutoria Suprema es que existe un concurso de delitos, por cuanto se están estableciendo pues durante el desarrollo del juicio oral, se han señalado y imputado a los coprocesados el delito de secuestro, el delito de extorsión y consecuentemente también el delito de robo agravado, que trae consigo la cadena perpetua. ¿Por qué consideramos que esta sentencia ejecutoria suprema está debidamente motivada? Porque cumple con los tres presupuestos respecto a la debida motivación, que establece pues el artículo 139, inciso quinto. Hay una debida fundamentación jurídica, existe una coherencia lógica entre lo pedido y lo resuelto, y expresa pues una suficiencia, razones por las cuales se han establecido o han arribado a determinado fallo, que es la cadena perpetua. Lo que más bien, lo que está pretendiendo mi colega, la defensa del favorecido, es de alguna manera, porque también lo señala en sus fundamentos de demanda, dice que no se han establecido cuáles son los medios probatorios, en consecuencia se deduce pues que está cuestionando una debida valoración de las pruebas. Sobre este particular ya el Tribunal Constitucional estableció reiterada jurisprudencia, como lo dijo el procurador en el primer informe que expuso en la sentencia 573 de 2011, que ha recogido incluso otras sentencias del Tribunal, el 3866 de 2010, en la cual establece pues que la valoración de las pruebas referidos a la determinación de la responsabilidad de una persona es de facultad del juez ordinario dentro de un proceso correspondiente que es de carácter penal. En consecuencia, esa facultad no le corresponde al juez constitucional. Finalmente, señor presidente, quiero establecer que dentro de los considerandos de esta Ejecutoria Suprema está el 15º considerando, en la cual señala pues que los diversos medios de prueba, acá literalmente lo señala este considerando, actuados en el presente proceso, acreditan la responsabilidad y por ende justifican la pena impuesta de cadena perpetua. Lo que pretende más bien mi colega es crear una instancia más, al haber logrado o obtenido esta sentencia desfavorable a sus intereses, crear una instancia más revisora, la cual no es facultad del juez constitucional. Por eso, considerando, solicitamos que se sirva confirmar la sentencia que ha venido en grado. Gracias, señor presidente. Ministro, causa queda el voto. Causa número 7. Expediente número 2107, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Emilio José Zavala Romero y otros, contra Robinson González Campos y otros jueces supremos de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el doctor Nino, la doctora Nino, la parte demandante, Nino, el doctor Nino Hans Giglino Villar, y por la parte demandada
la autora Marcia Fernanda Estefanía Fernández. Señor presidente, señores miembros del tribunal, acudimos a este órgano de más alta jerarquía constitucional del Perú, en donde creemos que vamos a adquirir justicia. La Sala Penal de Ayacucho refiere que lo que pretendemos con el habeas corpus es, dice, un reexamen de la sentencia y de la escritura suprema recaída en el proceso penal 2001-090. Y eso es completamente falso, señor presidente. Lo que nosotros hemos demandado es la violación del debido proceso y la violación del principio de legalidad. Señor presidente, señores miembros de este colegiado, el director de Asesoría Jurídica Provincial de Huamanga, el día 3 de julio del 2000, interpone denuncia penal contra mi patrocinado y otros más, alegando que ellos han cometido el delito de colusión. No habría problema ahí, señor presidente, pero ¿quiénes crean el problema? El problema lo crea el fiscal provincial, cuando a mis patrocinados los denuncia por colusión y al tercero por estafa. ¿Cómo podríamos nosotros, señor presidente, señores miembros de este colegiado, poder conjugar ambos delitos, si ambos delitos son excluyentes? Porque el delito de colusión requiere dentro de los elementos del tipo, básicamente, funcionario público, básicamente el tercero, el particular ajeno al Estado, pero que tiene un interés, y básicamente un concurso de precios o que participe en otros semejantes, y básicamente la concertación, señor, en agravio del Estado. Y como ese particular podría al mismo tiempo ser un estafador. Si el estafador utiliza el ardid, el engaño, y se sabe por reiteradas jurisprudencias que el Estado no es materia de engaño, como persona jurídica. Procede la denuncia. El juez instructor, señor presidente, señores miembros de este colegiado, abre instrucción contra mis patrocinados por el delito de colusión y contra el particular por el delito de estafa. Acaba la instrucción, comienza el juicio oral y se condena a mis patrocinados por el delito de colusión y al tercero por el delito de estafa. Se interpone recurso de nulidad ante la sala transitoria, y la sala transitoria, advirtiendo en uno de sus artículos que en efecto el particular no podría haber estafado al Estado, condena a mis patrocinados y declara la nulidad de la sentencia en cuanto al particular. Pero, señor presidente, el fiscal supremo sí advierte este error y dice que debe declararse la nulidad de todo lo actuado, porque no hay compatibilidad pues en el delito de colusión y en el delito de estafa. Él dice, señores, haciendo un análisis prolijo de la sentencia, que debe declararse nula y debe corregirse. Sin embargo, señor presidente, señores miembros de este colegiado, pese a advertir, la Corte Suprema, en efecto, condena a mis patrocinados y declara nula la sentencia respecto al particular. Pero ¿qué es lo más curioso, señor presidente? Que nuevamente la sala lo procesa y lo absuelve al particular. Entonces, ¿cómo podrían seguir condenados mis patrocinados? ¿En dónde encontramos el acuerdo? ¿En dónde encontramos la concertación dolosa si el particular ha sido absuelto de todo cargo? Entonces, señor presidente, señores miembros de este colegiado, el principio de tipicidad es básico, es fundamental. ¿Para qué? Para que el debido proceso se cumpla. Aquí nosotros no invocamos que sea una tercera vía, lo que invocamos es que se corrija, que si mis patrocinados hayan o no sido sentenciados, debieron haber sido sentenciados con el debido proceso. Y en esta causa, señores miembros de este colegiado, el particular ha sido absuelto. ¿Cómo conjugamos, señor presidente? Considero, señor presidente, que es la primera vez que vengo a este tribunal. Tengo confianza y tengo fe de que ustedes corregirán
Nosotros no invocamos un nuevo reexamen, lo que invocamos es la defensa de los principios constitucionales, básicamente del de legalidad y básicamente el debido proceso. He concluido. Doctora. Buenos días, honorable tribunal. Básicamente debo señalar que tal como ya ha quedado probado al interior del proceso constitucional, no se ha configurado vulneración alguna de los derechos fundamentales alegados por la otra parte. Así, los argumentos expuestos por el mismo el día de hoy han sido ya materia de pronunciamiento dentro de la jurisdicción ordinaria. La Corte Suprema Ejecutoria, cuestionada por el abogado de la otra parte, se ha pronunciado al respecto señalando que ha quedado establecido en la sentencia condenatoria de manera clara y precisa cuáles han sido todas las acciones irregulares cometidas por el demandante. Asimismo, esta sentencia condenatoria se encuentra debidamente motivada y sustentada en pruebas de cargo y ha sido emitida como consecuencia de un proceso regular llevado a cabo en estricto cumplimiento de las garantías inherentes al debido proceso. Solicitamos que tenga en cuenta la sentencia emitida por este digno tribunal con fecha 3 de junio, sentencia número 573-2011. En ella se establece de modo claro y tajante que cuando el objeto de la demanda es buscar la nulidad de la sentencia condenatoria y sustentada en una valoración de pruebas o en una irresponsabilidad del procesado, ello excede el objeto del proceso constitucional de habeas corpus. El Tribunal Constitucional lo ha señalado ya en reiterada jurisprudencia. Al interior de este proceso constitucional no podemos discutir la inocencia o la responsabilidad del procesado, la calificación del tipo penal, como pretende el abogado de la otra parte, ni hacer un reexamen o revaloración de las actividades investigatorias o de los medios de prueba, toda vez que ello corresponde a la jurisdicción ordinaria. Solicitamos, por favor, se tenga en cuenta el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional y se confirme la venida en grado. La causa queda al voto. Señor presidente, causa número 8, expediente número 2110, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Miguel Ricardo Burneo Carrasco a favor de Rodolfo Araujo Maceda, contra la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Talara, Marcono y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el procurador del Ministerio Público, el doctor Reinaldo Miranda Wong. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Con la presente demanda, la parte demandante solicita que se deje sin efecto la detención que sufre actualmente. ¿De qué se trata básicamente esta demanda de habeas corpus? El favorecido con esta demanda fue detenido por cuanto luego de haberse realizado una investigación policial se determinó que dentro de su domicilio se estaba elaborando droga y efectivamente el día de la intervención se encontró 150 gramos de PVC. Al intervenirse el domicilio, la hermana en este caso ya del inculpado, señala que esa droga le pertenece al demandante. Es por este motivo que la policía lo detiene y él considera que esta detención y la intervención del fiscal, que encuentra que existían suficientes pruebas del delito que motivaron la formalización de la denuncia y la posterior detención, él considera que ha existido una violación de su domicilio por cuanto no existía ninguna orden judicial para haber ingresado a su domicilio. Bajo estas consideraciones, en primer lugar, existen suficientes pruebas por cuanto se encontró la droga esparcida por toda la sala, existió una autorización de la hermana, cuando se le preguntó de quién pertenecía estas sustancias, le dijo que era de su hermano, le decía el favorecido, y en tercer lugar, podemos decir que en este caso existió la flagrancia del delito. Ante una comisión del delito bastante flagrante, no existe ningún motivo para interponer una demanda de habeas corpus, por cuanto la detención, en este caso que sufre el demandante, no es arbitraria ni legal, sino que es producto de una comisión de un delito que existe una flagrancia. Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, nosotros solicitamos que se confirme o que se declare improcedente la demanda de habeas corpus. Listo, la causa queda al voto. Causa número 20, expediente número 2167, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Teófilo Mariano Cienfuegos Calle contra Gladys Margot Echaíz Ramos, ex fiscal de la Nación. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el doctor Edmundo Huerta Barrón, procurador público del Ministerio Público. Buenos días, señor presidente, señores integrantes de este ilustre Tribunal Constitucional. Esta mañana vengo a ejercer la defensa jurídica de la señora doctora Gladys Margot Echaíz Ramos, ex fiscal de la Nación, a fin de solicitar a vuestro ilustre tribunal
se sirva a declarar infundada la demanda en atención a los argumentos que paso a exponer. Tal como fluye de autos, señores miembros de este tribunal, el demandante pretende que se declare la nulidad de la resolución número 615-2009, mediante la cual se le nombra como fiscal provincial provisional del Distrito Judicial de Lambayeque, solicitando se le reincorpore en el cargo que venía ejerciendo, puesto que según él se ha vulnerado presuntamente su derecho a la motivación de las resoluciones, al trabajo, entre otros. Pues bien, al respecto debemos manifestar que el demandante fue designado como fiscal provincial provisional del Distrito Judicial de Lambayeque mediante resolución número 486-2009 en atención a la facultad discrecional que le otorga el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público al fiscal de la Nación por la necesidad del servicio. Ahora bien, con respecto a la provisionalidad en el cargo de un fiscal provincial, debemos precisar que un fiscal provincial no goza del derecho de permanencia en el cargo o estabilidad laboral que sí tiene un fiscal titular, que ha sido nombrado conforme lo establece la Constitución Política del Estado, específicamente los artículos 150 y 154 por el Consejo Nacional de la Magistratura. Por ello es que este supremo intérprete de la Constitución en reiterada jurisprudencia ha precisado que la suplencia y la provisionalidad constituye una situación que no genera más derechos que el cargo que provisionalmente se ejerce. Por ello, permito citar una de las tantas sentencias expedidas por este tribunal, específicamente la número 2922, proceso de amparo, en la cual en el fundamento número 2 ha establecido este Supremo Tribunal lo siguiente: como ya ha sido señalado por este colegiado en casos sustancialmente similares, el artículo 27 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que en caso de licencia del titular por más de 60 días y cuando se trate de reemplazar a un fiscal provincial, se llamará a servir el cargo provisionalmente al adjunto respectivo, disposición que admite la existencia de fiscales provisionales, como es el caso del actor, a efectos de cubrir las vacantes que se produzcan en dicha entidad. Asimismo, el artículo 5 de la Ley número 27362, que deja sin efecto la homologación de los magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial y del Ministerio Público, precisa que los magistrados provisionales solo pueden ejercer labores jurisdiccionales mientras dure la interinidad. Consecuentemente, este tribunal entiende que la suplencia o provisionalidad como tal constituye una situación que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no tiene titularidad alguna. Siendo ello así, no puede pretenderse en sede constitucional la protección de derechos que no corresponden a quien no ha sido nombrado conforme a lo establecido en los artículos 150 y 154 de la Constitución, sino que ejerce de manera interina una función de carácter transitorio, razón por la cual la demanda no puede ser estimada. Este criterio, señores magistrados, ha sido acogido también por el Poder Judicial, específicamente la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque, que en este caso, mediante sentencia de vista de fecha 20 de abril, en atención a los argumentos y a la copiosa jurisprudencia establecida por este Supremo Tribunal, resolvió revocar la sentencia que declaraba fundada la demanda y reformándola la declararon infundada. Por todos estos argumentos solicitamos que la presente demanda sea declarada infundada en todos sus extremos. Vista la causa, queda el voto. Causa número 21, expediente número 2189, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Víctor Hugo Elías, Mateo Yusti y otros, contra el Ministerio Público y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el doctor Reinaldo Miranda Wong. Gracias, señor presidente. Se trata de una improcedencia liminar de la demanda. Se ha hecho una lectura del expediente y en ella podemos ver que acá está demandado el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, un juzgado penal y diversos fiscales. Básicamente, ¿por qué demanda esta demanda? Se ha encontrado, la sala la declara improcedente, confirma la resolución de improcedencia por cuanto en el texto de la demanda no se demuestra dónde está la afectación a la libertad individual o dónde está un derecho conexo con incidencia sobre la libertad individual del favorecido, por cuanto explica una serie de imputaciones contra el Tribunal Constitucional, contra el Ministerio Público, cuestionando de que no está ejerciendo su principio de legalidad, contra los fiscales y todo lo demás.
porque no logra explicar exactamente qué es lo que quiere con su demanda, dónde está la afectación a su libertad individual. Habla de una serie de procesos penales que ha tenido, de investigaciones que se han ordenado el archivo de la misma por cuanto los fiscales no encontraron ningún indicio de delito, acusa a un juez penal por cuanto no había instrucción y una serie de insinuaciones, de conjeturas o presunciones, pero no logra demostrar exactamente dónde está la afectación a su libertad individual. En este caso, el demandante está haciendo locubraciones o conjeturas de que supuestamente la Administración de Justicia estaría en su contra, pero como le digo, esta demanda no logra demostrar ello, dónde está, para qué motiva su demanda de habeas corpus. Puesta a consideraciones y siendo una demanda tan genérica, tan abstracta, que no logra especificar qué es lo que exactamente quiere, nosotros solicitamos que se confirme o que se declare la improcedencia de la presente demanda conforme lo han hecho los juzgados jurisdiccionales. Muchas gracias, presidente. Dice la causa, queda el voto. Causa número 27, expediente número 2208, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Alma Zapata González de Castellares contra la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el doctor José María Gerardo Garcés Chinchay y por la parte demandada el doctor Rolando Martín Mercado Herrera, procurador del Poder Judicial. Señor presidente, señores magistrados de este Supremo Tribunal, máximo intérprete de la Constitución y de las leyes. Esta acción de amparo exige como resultado la interpretación correcta del inciso C del artículo 29 del Decreto Supremo 003-97-TR en un proceso de reposición al trabajo de mi defendida Alma Zapata González contra el Banco de la Nación. El agravio constitucional está referido a que se declare nula la sentencia casatoria número 2193-2004 en razón de que al constituirse en instancia única revoca dos sentencias, una sentencia de primera instancia y de segunda instancia declaran fundada la demanda de nulidad de despido y ordenan la reposición de mi defendida a su trabajo con los derechos de ley. Decimos que la sentencia casatoria viola el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en razón de que no ha tenido en cuenta en sus argumentos la vigencia y aplicación de la Ley 14.317 que establece que todo empleador que tenga más de 100 trabajadores en planilla debe contar con una oficina de relaciones laborales donde los trabajadores, cuando tengan alguna reclamación que soslaye sus derechos sociales, en el propio centro de trabajo encuentren una solución. Esta misma ley, en su artículo segundo, establece la obligación del empleador de comunicar al Ministerio de Trabajo el nombre de la persona o de las personas encargadas de esta oficina, e incluso con la exigencia de que tengan un diploma o un titulado y por consiguiente con el conocimiento debido de las relaciones laborales a fin de solucionar los problemas de estos trabajadores. Tampoco esta sentencia casatoria ha tenido en cuenta la vigencia del Decreto Supremo 039-91-TR que establece a todos los empleadores que tengan más de 100 trabajadores en planilla la exigencia de tener un reglamento interno de trabajo donde se establezcan los derechos y las obligaciones tanto del empleador como de los trabajadores. En consecuencia, esta sentencia casatoria no solamente se ha dictado contraviniendo la ley, la vigencia de una ley, sino que también se ha expedido contraviniendo el inciso tercero del artículo 26 de la Constitución, que entre los principios que deben regir en toda relación laboral existe el principio de que en toda interpretación debe ser favorable al trabajador cuando exista duda sobre la aplicación o sentido de una norma. En consecuencia, señor presidente, mi defendida, que era cajera en una agencia del banco, venía siendo maltratada por su jefe inmediato. Presentó su queja el mes de diciembre del año 2002 ante
encargado del Departamento de Relaciones Exteriores, a fin de que se corrija esta situación. No era una medida disciplinaria, no era un incumplimiento de disposición legal, era simple una reclamación de carácter interno y siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, en los artículos 59 y 63, presenta su reclamación. El banco, lejos de dar solución a este problema, la sorprende con la carta de despedida. Por esa razón es que interpone su demanda de nulidad de despido, solicitando la reposición al trabajo. Obtiene sentencia en primera y segunda instancia favorable y sube en casación a la Corte de Derecho Constitucional y Social Transitoria, la misma que, constituyéndose en una instancia, revoca las dos sentencias y declara infundada la demanda. Por esta razón, señor presidente, consideramos que se ha violado el derecho constitucional al debido proceso, a la tutela jurisdiccional, y se han soslayado disposiciones legales que están vigentes a la fecha. La interpretación o el fundamento de la resolución casatoria está referida a la interpretación sui generis, para nosotros arbitraria y legal, del inciso C del artículo 29 del Decreto Supremo 03-097-TR, que dice que el despido es nulo cuando se motiva en una queja o reclamación al empleador ante las autoridades competentes. Ese es el texto literal del dispositivo. No dice que tiene que ser necesariamente ante la autoridad del Ministerio de Trabajo o ante la autoridad judicial. Entonces, si eso dice la interpretación de esa disposición legal, ¿por qué entonces está vigente la Ley 14.317? ¿Por qué existe el Decreto Supremo 039-91? ¿Por qué se exige a los empleadores tener un reglamento interno de trabajo? Considero, señor presidente, que hay violación constitucional al debido proceso y a la tutela jurisdiccional en esta sentencia casatoria 2193-94, y por eso es que en agravio constitucional hemos acudido a este alto tribunal a fin de que se interprete correctamente las disposiciones. Abogado, el magistrado Ricardo Beaumont le va a formular algunas preguntas. Gracias, señor presidente. Entonces estamos con una ley de la época del arquitecto de la UNDE, en su primer gobierno, el 14.317. 14.317. Sí, debe haber sido 64, 63, ¿no? Sí. Y dispone esa ley que todas las empresas que tienen 100 trabajadores o más tienen que tener una oficina de relaciones industriales, así es, relaciones laborales, relaciones humanas. Así es. Y luego, muchos años después, ya en el año 91, con este 039, un reglamento interno de trabajo. Efectivamente. ¿Podemos saber su clienta, doña Alma Zapata, en qué banco trabajaba? En el Banco de la Nación. En el Banco de la Nación. Y hay algunas cosas que me he confundido, por eso le pregunto. Ella hace su reclamo en la Oficina de Relaciones Exteriores. Relaciones Industriales. Ah, bueno, sí. Hubo un lapsus y habló usted, yo dije, será diplomática, porque Relaciones Exteriores, hay relaciones laborales, sí, o relaciones industriales. Bien, se hizo su reclamo, y usted hace bien en decir, no se puede hacer distingos donde la ley no lo hace. Así es. ¿No es cierto? Y usted nos habla de esta norma 26.3, bueno, de la Constitución Política, y si la ley no dice que el reclamo tiene que ser el Ministerio de Trabajo, podría hacer el reclamo ante la misma entidad, efectivamente, ante la Oficina de Relaciones Laborales. Pero hace un momento usted nos dijo de que había incumplido el Banco de la Nación con tener oficinas de relaciones laborales. Total, ¿tenía o no tenía oficina el Banco de la Nación? Ah, sí tenía. Sí, o sea, sí había cumplido con el 039-91. Sí. Ah, ya. Y tenía reglamento y tenía ambas cosas tenía. Y ella venía siendo maltratada por su jefe directo. Así es. Y entonces ante ese reclamo, ante ese maltrato ella presenta reclamo. Así es. Ante la Oficina de Relaciones Laborales. Claro. Y no obstante ese reclamo, la despiden. La despiden. Usted gana, su clienta gana en primera y segunda instancia y la Corte Suprema declara sentencia casatoria infundada. Termina el asunto, se sepulta la reclamación y se archiva. Ella no ha cobrado beneficios sociales, ¿se ha cobrado? No
Bueno, eso ya no es obvio, claro. Los van depositando los CTS en el banco, ¿no? Pero todavía no ha acordado. ¿Cuántos años trabajaba en el Banco de la Nación? Más de 22 años. Más de 22 años. Y es bueno, pero usted no viene acá por un despido incausado, ni fraudulento, ni arbitrario, sino usted viene por una nulidad o sea, es un amparo casatoria. Claro, es un amparo contra resolución judicial. Así es. ¿Y su pretensión cuál es? ¿Qué es lo que debiera hacer si el Tribunal Constitucional atiende su demanda? ¿Cuál es la pretensión? Se declare fundada la acción de amparo y se ordene la reposición de este servidor al Banco de la Nación con los derechos de ley. Pero entonces usted lo que pide es la nulidad de la resolución de la Corte Suprema. Claro. No, pero lo que pasa es que son dos cosas distintas, porque, claro, una manera es decir que esa resolución de la Corte Suprema es nula, encontrar los defectos, ¿no?, de motivación o tales o cuales y pedir que la misma Corte Suprema expida nueva resolución. Y otra cosa es decirle a la Corte Suprema, has hecho mal, o sea, sustituirnos a la justicia ordinaria y directamente ir al fondo del asunto y declarar fundada y que la reponga, ¿no? Son matices, pero son matices gravitantes en la causa. Digamos que esa es una facultad discrecional del Supremo Tribunal. No, claro. Para anula la sentencia y que ordene, se emita nuevo pronunciamiento. Respetando tales y cuales criterios podría ser otra fórmula. Podría ser una fórmula alternativa, claro, que estando a los fines de los procesos constitucionales lo puede hacer el tribunal. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente, con su venia, señores magistrados de este digno tribunal. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a ejercer mi presente informe oral, solicitando que en su oportunidad la demanda sea declarada procedente, en consideración en lo siguiente. Como ya se escuchó del abogado de la parte demandante, si bien es cierto, la demanda en primera instancia fue declarada fundada ante el segundo juzgado laboral de Lima, sentencia que fue apelada y la tercera sala laboral de Lima también confirmó la recurrida. Sin embargo, al interponer el Banco de la Nación, donde trabajaba la ahora accionante, declaró fundado el recurso de casación y revocándola, declaró infundada la demanda de nulidad de despido en todos sus extremos. Hay que tener en cuenta, señor presidente y señores magistrados, que conforme está detallado en autos y asimismo lo ha referido el abogado de la parte actora en este acto, que él pretende la nulidad de la sentencia casatoria, de la Sala Transitoria de Derecho Constitucional de la Corte Suprema, pero sin embargo a la vez pretende de que la misma Corte Suprema la reponga a la trabajadora. También hay que tener en cuenta de que la Corte Suprema, al momento de resolver el recurso, al momento de resolver la casación y al notificar a las partes para que expresen los puntos contradictorios, han señalado ambas partes y ha llegado a la conclusión del juzgado de que el punto contradictorio radica en que si la trabajadora está apta para recurrir en queja, ya sea o sea, determinar quién es el órgano competente para resolver la queja. La Corte Suprema ha determinado que la queja lo ha presentado la obra actora, lo ha presentado ante su jefe inmediato. Y sin embargo la Corte Suprema señala de que no ha debido interponerla ante su jefe inmediato, sino en todo caso ante la Oficina de Relaciones Industriales, ante la autoridad competente. Señala que debe presentarla ante el órgano judicial o ante la autoridad administrativa competente. Sin embargo, la queja lo ha interpuesto directamente ante su jefe inmediato y alega entre otros motivos de que ha existido maltrato de parte de su jefe y luego es por ello que mediante una carta notarial habría sido despedida y por eso es que luego interpone la nulidad de despido. Entonces vemos de que la parte actual está pretendiendo de que el órgano constitucional sea un órgano revisor, una instancia más, situación que no es contemplada, ya que este proceso ha sido ya revisado tanto en primera instancia como en segunda instancia por la sede judicial ordinaria. Entonces los argumentos vertidos por el abogado de la parte accionante devienen pues en procedentes. Por estas consideraciones, señor presidente y señores magistrados, solicitamos respetuosamente que la demanda sea declarada improcedente. Mr. Causa queda el voto. Causa número 32, expediente número 2233, año 2011, proceso de amparo.
interpuesto por Pedro Luis Orellana Parvina contra Ana Sacieta González y otros jueces superiores de Ica, de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el doctor Oscar Luis Prado Guerrero. Señor presidente, honorables magistrados, vengo en representación de mi patrocinado, Luis Pedro Orellana Parvina, quien en su oportunidad planteara la acción de amparo ante el juez en proceso penal por negociación incompatible. Pero lo consideramos en este extremo, señores magistrados, en este caso, ese extremo como irrelevante. Pues, señores magistrados, debe tenerse presente que en ese momento no se percatan, cuando inician este proceso, que mi patrocinado estaba siendo procesado con una norma que no era vigente al momento de los hechos. Me refiero específicamente, señores magistrados, a la ley, en este caso, 28355, que entra en vigencia recién el 7 de octubre de 2006. Pero los hechos, cuando mi patrocinado ocupa el cargo de jefe de un proyecto en la CETAR, es desde el mes de julio al mes de diciembre de 2002. Y esta norma se modifica, pues, como digo, hay unas modificaciones del Código Penal, recién tiene vigencia a partir del 7 de octubre del 2006. Por consiguiente, señores magistrados, esto se invocó cuando ya vino a Lima, en este caso en la Sala Constitucional y Social, ¿no? Y ahí aducen, puede que, bueno, las acciones de amparo no se pueden plantear porque según el artículo 4 de la ley proceso constitucional, ¿no?, contra procesos judiciales. Pero, señores magistrados, considero que se debe tener presente que los derechos de mi patrocinado, si bien no han sido vulnerados, pero sí han sido amenazados. Específicamente, el numeral 2 del artículo 200 dice, se vulnera o hay una disyunción o amenaza. El artículo 2 también de la ley del proceso constitucional, artículo 2 dice también, se vulnera o amenaza. Entonces, es muy distinto la amenaza o la vulneración. Por eso este honorable tribunal debe, ¿no?, tratar de corregir ese aspecto que es fundamental, porque en este caso, si en el Poder Judicial hay una amenaza, y la amenaza era justamente con ese proceso de negociación incompatible, señores magistrados, un proceso que ya no tenía, pues, vigor conforme lo establece, pues, el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Del mismo modo, no se ha respetado en este caso la jerarquía normativa conforme indica el parágrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado. Y además, señores magistrados, ¿no?, en este caso era pertinente considerar el literal del numeral 24 del artículo de la Constitución Política del Estado, porque nadie puede ser procesado ni condenado por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera indubitable. Tampoco se ha considerado. No se ha considerado la jerarquía normativa, no se ha respetado así conforme indica el artículo 38 de la Constitución Política del Estado, de que sea la primacía de la Constitución por encima de cualquier norma de inferior jerarquía, señores magistrados. Es por eso, realmente, señores magistrados, en este caso, nosotros hemos puesto mayor énfasis en este extremo. Se le ha procesado con una norma y un artículo que no estaba vigente, ¿no? Y el operador jurisdiccional, en este caso, por principio de la iura no mercuria, debió aplicar la norma jurídica pertinente. Pues el artículo, señor magistrado, el artículo 7 del Código Procesal Civil, el artículo 7 en este caso también del Código Civil y el artículo 8 del título preliminar establecen que el juez debe aplicar la norma jurídica pertinente aunque no haya sido invocado. Señores magistrados, este proceso muy largo ha venido provocando unas situaciones muy lamentables. Muy patrocinado un ingeniero civil que ha sido mellado su imagen, su salud, un proceso tan largo, y realmente ha sido destruida su vida profesional por un proceso mal llevado.
Por esta consideración, señor magistrado, solicito a esta honorable sala que tomen en consideración ese punto muy importante, porque acá dice, se vulnera o amenaza. Se ha amenazado con una norma que no le debió aplicarse. Por lo tanto, solicito, señor magistrado, se revoque y reformándola, se declara nulo ese proceso en el extremo que le corresponde a mi patrocinado. Muchas gracias. Dice la causa que voto. Señor presidente, doy cuenta usted que las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado el informe oral conforme al reglamento, ni se han hecho presente a solicitar el informe en la presente audiencia. Quedan todos a voto. Se levanta la audiencia pública del Pleno del Tribunal Constitucional.